Bien, hermanos, pues como ustedes vieron en la mañana también, en la escuela dominical se inició una serie que habla acerca de mayordomía y finanzas. No lo planeamos así realmente que se iniciaran las dos series, tanto de la predicación expositiva como la escuela dominical, pero surgió así, de manera providencial. Hoy estamos, como ya mencionó Iván, iniciando una serie de predicación expositiva en los libros de Esdras y Nehemías. Y a lo mejor tú te has preguntado alguna vez, ¿cómo es que el equipo pastoral decide qué es lo que se va a predicar o qué es lo que se va a enseñar? Nosotros creemos, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra suficiente regla de fe y conducta, y de ella podemos extraer todos los ejemplos, toda la enseñanza que necesitamos como individuos y como iglesia. Y creemos que como iglesia hay ciertos temas, hay ciertas áreas en las que nosotros necesitamos la gracia y la sabiduría de Dios, el consejo de su palabra, para poder ser más eficaces, más contundentes, más profundos con estas verdades que van a ser enseñadas en la mayordomía y finanzas en la escuela dominical y en la serie expositiva de Esdras y Nehemías. La Biblia dice que todo lo que ha sido escrito, hablando acerca del conjunto de todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron escritas para ejemplo de nosotros. Y esperamos que esta serie de Esdras y Nehemías contribuya para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser consolidados como una iglesia en el que necesitamos la gracia, como he dicho, y la sabiduría de Dios para seguir caminando como familias integrales, como una iglesia que está dispuesta a seguir enfrentando los retos que significa servir al Señor. Entonces, esperamos que el Señor bendiga esta serie. Vamos a orar un momento, hermanos, antes de entrar a la introducción. Hoy no voy a predicar expositivamente, simplemente es una introducción a Esdras y Nehemías. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Gracias porque todo eso es el resultado de tu palabra operando en nosotros. Gracias porque hemos podido ver, Señor, frutos en esta congregación de verdaderos hermanos y hermanas que están siendo transformados y conformados a la semejanza de Cristo. Gracias porque podemos ver que hay interés en esta congregación de seguir creciendo, de seguir conociendo la Escritura, pero sobre todo también necesitamos, Señor, de tu auxilio, de tu socorro, de tu ayuda, Padre Celestial, para que las verdades que están siendo enseñadas desde este púlpito puedan penetrar de una manera más profunda en nuestros corazones y puedan ayudarnos a nosotros a crecer y madurar espiritualmente. Pedimos que esta serie sea de mucha bendición, que los personajes principales, que las situaciones, las circunstancias que nos enseñan estos dos libros contribuyan a eso, Señor, a la obra que tú estás haciendo entre nosotros, y que tú puedas ayudarnos, Señor, a seguir avanzando y a dejar a un lado lo que tenemos que abandonar y seguir atesorando tu palabra que es poderosa y que obra en nosotros en todo tiempo. Bendice, Señor, entonces esta serie que iniciamos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Por ahí va a aparecer la diapositiva. Entonces estamos en una introducción al libro de Esdras. Realmente hablar acerca de Esdras y Nehemías es hablar de un solo libro, que conforman un solo libro en conjunto. En las Biblias modernas están separadas, pero normalmente en los manuscritos hebreos era consolidado como un solo libro. Entonces, a la hora que estemos predicando aquí Esdras, vamos a hacer referencia a Nehemías, Nehemías va a hacer referencia a Esdras y algunos otros profetas que fueron contemporáneos profetizando durante el tiempo del cautiverio y del regreso del cautiverio. Bueno, para hablar e iniciar, quiero decirles que el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Recuerdan, no sé cuántos de ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, pero sabemos que el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo. ¿Por qué razón? Bueno, conocemos por las escrituras, por los libros del Antiguo Testamento, por los profetas, que el pueblo de Dios fue persistentemente desleal a Dios. Ellos escogieron rechazar el pacto que Dios hizo con ellos. Ellos se entregaron a la idolatría y por causa de su rebelión, Dios los llevó a un exilio en Babilonia. La voz profética de Jeremías así lo anunció en Jeremías capítulo 25. Voy a buscar esta cita en Jeremías capítulo 25. La voz profética de Jeremías así lo anunció, capítulo 25. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josaías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí palabra del Señor y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían, vuélvanse ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras sus dioses para servirles y postrarse entre ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no los haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo. Los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos los haré una desolación eterna. Y traeré sobre esta tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces vemos que el profeta Jeremías se anticipó, su voz profética anunció que debido a la persistente deslealtad del pueblo de Dios rechazando el pacto que Dios hizo con ellos y debido a su rebeldía,
idolatría fueron llevados al exilio. Esdras y Nehemías registran este relato de la cautividad de algunos de los exiliados que fueron guiados en tres olas de deportación. Estos dos libros, no podemos dejar de hablar de Esdras sin mencionar a Nehemías. Entonces, Esdras y Nehemías relatan el regreso de la cautividad de algunos exiliados guiados por tres olas de deportación comandadas por tres diferentes líderes. El primero es Zorobabel. El primero que se menciona en Esdras es Zorobabel. Zorobabel regresa con una cantidad de cautivos de Babilonia para reconstruir el templo. Después, tras él, una segunda oleada, viene Esdras con otra oleada de cautivos. Esdras, su propósito es llegar a Jerusalén y enseñar las escrituras al pueblo de Dios. Y al final, ya en el libro de Nehemías, cuando entremos allí, al final el libro de Nehemías se encarga de regresar con otra oleada de exiliados para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Todo este periodo, hermanos, todo este periodo de estas tres oleadas, hay allí incrustado 90 años aproximadamente de historia del pueblo de Israel. Si te das cuenta, Dios es un Dios paciente. Si te das cuenta, Dios es un Dios que está pacientemente orquestando, obrando de manera providencial lo que ocurre en su pueblo. Él está pacientemente esperando, cumpliendo sus planes con su pueblo. Son 90 años de un periodo en el que regresaron en tres oleadas los cautivos a Jerusalén. Y como Jeremías ya lo profetizó, la conquista militar de Nabucodonosor trajo destrucción total, una destrucción total. Israel recibió un duro golpe, la nación de Israel recibió un duro golpe. El gran templo de Salomón fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue saqueada y vieron derrumbarse todo el orden económico, político, social. Todo su sistema de culto fue derrumbado, sus sacerdocios, su templo, los sacrificios, prácticamente casi desaparece Jerusalén y el pueblo de Dios. Sin embargo, como ya hemos visto y hemos leído en Jeremías, Dios usó a Nabucodonosor, al imperio babilónico, para disciplinar a Israel, que se había alejado de Dios. Sin embargo, si ustedes pusieron atención en el versículo 10, en el capítulo 29 del mismo Jeremías, versículo 10, dice lo siguiente: pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Dios no solamente usó al imperio babilónico para disciplinar al pueblo de Israel, sino que también Dios castigó a los babilónicos que después fueron conquistados por el imperio medo-persa. Entonces, de entrada, yo quiero que tú veas que cuando el imperio babilónico fue conquistado por los medos persas en el 539 a.C., quiero que veas que esto fue un acto de amor de Dios. La disciplina fue un acto de amor de Dios, pero también la conquista del rey de Babilonia por los medos persos también es un acto de amor y de fidelidad de Dios hacia el pacto que Él había hecho para con su pueblo. Vamos a entrar entonces al autor y la fecha del libro de Esdras. Autor y fechas. Esdras fue escrito alrededor del año 457 al 440. Se cree que fue escrito en este periodo de tiempo, en el 457 al 440 antes de Cristo. Y como mencioné al inicio, las Biblias modernas, las Biblias que tenemos nosotros, las Biblias modernas presentan
a Esdras y Nehemías como dos libros separados. Sin embargo, son considerados como una sola obra en los manuscritos de los hebreos, y junto con el libro de Esther, que está más adelante, comprenden los libros históricos posteriores a la cautividad. Aunque Esdras no aparece en el relato del regreso del exilio a Jerusalén, él aparece hasta el capítulo 7, versículo 1. Hasta ahí aparece el nombre de Esdras. El libro lleva su nombre, aunque no aparece en los primeros 7 capítulos, hasta el capítulo 7, cuando él regresa del exilio con esta segunda oleada. El libro lleva su nombre, el libro significa Jehová ayuda. Y aunque Esdras tampoco afirma que él escribió el libro, hay suficientes argumentos internos dentro de este libro que lo favorecen fuertemente como el autor, no solamente de Esdras, sino también de Nehemías. Y muchos dicen que en la primera sección del libro, Esdras está escribiendo en tercera persona. Algunos afirman que Esdras está escribiendo en la primera parte, o en la primera sección del libro, en tercera persona, porque estaba citando sus memorias, documentos administrativos a los que él tuvo acceso. Y después de su llegada a Jerusalén en el 458 a.C., Esdras cambió de escribir en tercera persona para hacerlo en primera persona. Entonces, esta es una de las observaciones que hacen los eruditos de atribuirle a Esdras que es el autor del libro. Género literario. ¿Cuál es el género literario? Dale a la siguiente, por favor. El género literario de Esdras es narrativo histórico. Es parte de mis preferidos. Me encanta la historia de Israel. Hay muchas historias que son muy edificantes, reveladoras, que nos ayudan y nos enseñan en nuestra vida diaria de cómo luchar contra el pecado, cómo considerar a Dios obrando dentro del pueblo, y cómo Dios también permite ciertas situaciones para que podamos regresar a Él una y otra vez. El género es literario, narrativo, histórico. Y la mayor parte de Esdras está escrito en el idioma hebreo. Sin embargo, del capítulo 4, versículo 8 al 6:18, y del capítulo 7, del 12 al 26, se escribió en arameo, que era el idioma oficial en el imperio en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces encontramos el hebreo y el arameo en el libro de Esdras. El marco histórico, vamos a pasarle a la siguiente ahí, el marco histórico, por favor. Entonces, el libro de Esdras, amados hermanos, registra el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel de devolverles a su nación después de 70 años de cautiverio. 150 años antes de que Ciro publicara el decreto que permitiera el retorno de los israelitas a sus tierras, así lo profetizó 150 años Isaías. La voz profética de Isaías así lo anunció. Dice Isaías 44:28, si quieres buscar en tu Biblia o simplemente anotar. Isaías 44:28. Dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. ¿Te das cuenta cómo Dios se dirige a un rey pagano, al rey del imperio medo-persa que es Ciro? Se dirige a este rey pagano como el pastor, como su pastor, porque él va a cumplir todos los deseos de Dios, es decir, reedificar el templo y echar los cimientos. Checa lo que dice también el mismo Isaías 45:1.
Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él puertas para que no pueden permanecer cerradas, para que no queden cerradas las entradas. 45:4 de Isaías. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi he escogido, te he llamado por tu nombre, le dice a Ciro, te he honrado aunque no me conocías. De hecho, de entrada podemos ver cómo Dios está usando la vida de reyes. Vamos a estar viendo que por lo menos hay 3 reyes: Ciro, Darío, Artajerjes, Nehemías. Todos ellos paganos fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos redentores. Entonces, cuando en el año 539, cuando los ejércitos de Ciro entraron triunfantes sobre los babilónicos, allí comenzó un nuevo comienzo de la historia del pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio. Yo no sé cómo sería si a nosotros viniese una nación extranjera, nos conquistara militarmente y nos llevara cautivos a otra nación que no conocemos ni el lenguaje ni la cultura, solamente como para que podamos pensar lo que enfrentó el pueblo de Israel por 70 años. Sin embargo, cuando llega Ciro, este rey pagano usado por Dios para quebrantar el imperio babilónico, allí comenzó una nueva historia en el pueblo de Dios, después del cautiverio de 70 años. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es mostrar la fidelidad de Dios al cumplir su promesa, al restablecer a su pueblo en su amada ciudad de Jerusalén. Ese es el propósito del libro. También uno de los propósitos que encontramos en el libro de Esdras fue escrito para animar a una pequeña comunidad judía en Jerusalén y sus alrededores, que se habían convertido en una provincia persa porque habían sido conquistados, para animarlos mientras ellos trataban de permanecer fieles a Dios y a su compromiso con el pacto que Dios había hecho con ellos. Luego nos pasamos a lo que es el libro de Esdras. Creo que no está ahí, pero el libro de Esdras se divide en 2 secciones, hermanos. El libro de Esdras está dividido en 2 secciones. Los primeros 6 capítulos relatan las circunstancias del regreso de la primer caravana de exiliados de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel. Ellos regresaron juntamente con él para la reconstrucción del templo. Y cuando vayamos entrando a la exposición de este libro, vamos a ver que Zorobabel, la primera obra que dirigió Zorobabel para reconstruir el templo, esta tarea de reconstrucción del templo se llevó a cabo en un periodo de 20 años, bajo una hostilidad y opresión de los enemigos del pueblo de Dios. O sea, no fue sencillo lo que hizo Zorobabel comandando a un grupo de exiliados. La otra parte del libro, de los capítulos 7, la segunda parte del libro que conforma los capítulos 7 al 10, se registra la narración del viaje de la segunda caravana de cautivos que regresan del exilio en el 458 antes de Cristo, bajo la dirección de Esdras. Esdras, que es un escriba, que es un sacerdote, después de 60 años después de que llegó a Zorobabel, 60 años después llegó Esdras. Entonces estamos viendo un periodo de 80 años, como acabo de mencionar en el principio, de 80 años de historia del pueblo de Israel. Y Dios pacientemente obrando durante todo ese periodo.
Temas importantes, pasando a la siguiente diapositiva, temas importantes que hay en el libro de Esdras. Tema importantísimo es la restauración. La restauración. El objetivo de Esdras, el objetivo no solamente de Zorobabel era la reconstrucción o la restauración del templo. Y la tarea que llevó Esdras, su objetivo no solamente era la reconstrucción del templo, sino también restablecer el culto. Es decir, llevar a cabo una reforma de adoración, restaurar la vida espiritual en la comunidad judía y devolverle su identidad como nación, como pueblo del pacto. Hay una reconstrucción del templo, pero más allá de esa reconstrucción hay una verdadera restauración del culto y la vida religiosa de la comunidad judía. Fíjate cómo dice el capítulo 3, vamos allá a Esdras, capítulo 3, en los versículos, vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Y en el 6:22, capítulo 6, versículo 22, dice: y por 7 días celebraron gozosos las fiestas de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esdras fue preparado por Dios para contribuir de una manera significativa a una restauración integral del pueblo de Dios y para llevar al pueblo de Dios en un proceso de reformar el judaísmo después de 70 años de cautiverio. Creo que me equivoqué de los versículos que mencioné ahorita, realmente eran capítulo 7, versículo 10, 25 y 26. Dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Y dice el 25 y el 26 del capítulo 7: y tú Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más alta del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y cualquiera que las ignore se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación o bienes o encarcelamiento. ¿Te das cuenta que hasta el mismo rey le confiere una autoridad a Esdras? Esdras sabe que la restauración del pueblo de Dios no solamente iba a ser posible con la reconstrucción del templo. Esdras sabía que la restauración del pueblo de Dios va más allá de una reconstrucción de un templo, se trata más que simplemente ladrillos, piedras, madera, cemento. Esdras sabía que la restauración del pueblo debía estar basada en una reforma de la ley de Dios sobre su pueblo. Y Dios lo preparó para ese propósito. Él fue preparado por Dios, dirigido y provisto por el rey Esdras. Fue y cumplió la tarea que Dios le encomendó, y Dios le orquestó a un rey para que le proveyera lo necesario para poder llegar hasta la
hasta Jerusalén. Eso es impresionante. El segundo tema que encontramos en el libro de Esdras es la soberanía y la providencia de Dios. La soberanía y la providencia de Dios. Mencionaba yo hace un momento que este tipo de estilo literario que es historia narrativa es uno de mis preferidos. Porque en muchas de las narraciones de estos libros, de los libros del Antiguo Testamento, se encuentra ahí plasmada la soberanía y la providencia de Dios obrando para el bien de su pueblo. Es decir, Dios controla toda la historia, amados hermanos. Dios controla toda la historia. Él es el orquestador de todos los acontecimientos para el cumplimiento de sus propósitos redentores en su pueblo. Es decir, si leemos algunos textos, que los vamos a leer enseguida, nos vamos a poder dar cuenta que Dios es el orquestador de todos los acontecimientos para cumplir sus propósitos. Es decir, el edicto de Ciro, decretado para que se cumpliera la profecía de Jeremías, fue orquestado por Dios. Ahora sí, vamos al libro de Esdras y checa cómo empieza el capítulo 1 con el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo proclamar por todo su reino y también por escrito su decreto. Ahí vemos la soberanía y la providencia de Dios orquestando aún en el corazón de un rey pagano un decreto, porque dice la Biblia que Dios fue quien movió su espíritu. Y mira cómo dice el versículo 5 de este mismo capítulo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios moviendo el espíritu de todos aquellos que se levantaron juntamente con Zorobabel para venir a reedificar el templo. Dios obrando providencialmente, soberanamente en un grupo de cautivos exiliados para regresarlos a Jerusalén. Checa cómo dice también el capítulo 7, versículo 9, de aquí mismo de Esdras, 7, 9 de Esdras. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Hablando de Esdras. Dios obrando aún también, preparando a Esdras en su providencia divina, preparando a Esdras. Y el versículo, en los versículos 7, 6 de aquí de este mismo capítulo, dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto de la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había hablado. El rey le concedió todo lo que pedía. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba con él. Ahora checa cómo dice en este mismo capítulo del 21 al 28, nada más para que veamos nosotros cómo Dios obró providencialmente en el corazón de este rey para proveerle todo lo que necesitaba Esdras. Checa el versículo 21 del capítulo 7. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente, hasta 4 toneladas de plata, 100 coros, de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida.
todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el rey, el reino del rey y sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia, más allá del río, a todos los que conocen a las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey, aquí está hablando Esdras, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor, mi Dios, sobre mí, y me reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. ¿Te das cuenta? Ahí vemos la soberanía de Dios operando, la providencia de Dios orquestando para enviar a Esdras y todo lo que él necesitaba para traer una reforma de la ley de Dios sobre el pueblo de Israel, para devolverle la vida religiosa a la comunidad judía, para regresarle la identidad como el pueblo del pacto a Israel. El rey Artajerjes respaldó todo el trabajo de la reconstrucción, porque Dios había movido el espíritu de ese rey. Y Esdras tuvo éxito porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Entonces, la providencia de Dios, la soberanía de Dios es uno de los temas principales que encontramos en la narración de este libro. Dios es el motivador, hermanos. Dios es el motivador. Dios es el que brinda el entusiasmo necesario para que se desarrollen las obras de reconstrucción del templo. Dios es el que inspira a los hombres para levantarse y servirle. Dios es el que inspiró y movió al pueblo para que comience la tarea de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y eso es sorprendente, porque ninguno de nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de un hombre a otro hombre poder inspirarte, motivarte, empujarte a servir a Dios. Solamente Dios lo puede lograr. Solamente Dios es el que puede hacer que hombres se levanten para servirles a Él. Y es sorprendente cómo Dios usó varios reyes paganos, como he mencionado, ¿no? El rey Ciro, el rey Darío, Artajerjes. Es impresionante cómo Dios llamó a estos reyes paganos para usarlos por sus propósitos, para cumplir sus propósitos redentores. Y otra cosa que encontramos en el libro es muchas oraciones al Dios del cielo, al Dios creador. Y estas oraciones nos ayudan a nosotros a entender que Israel habría sido incapaz de lograr lo que hicieron sin la intervención de Dios, sin una búsqueda de Dios. La oración. El libro de Esdras está lleno de oración. Los líderes, juntamente con el pueblo, buscaron fervientemente a Dios, pidieron por su protección, pidieron por su provisión, por su guía en todo el tiempo en el que ellos estuvieron en la obra de reconstrucción y restauración del templo, de los muros y del altar del templo de Dios. Otro tema también que hay ahí en la carta de
en la carta, en el libro de Esdras, es lo esencial del trabajo en equipo. Lo esencial del trabajo en equipo. Cuando tú lees el libro de Esdras, tú ves a todo el pueblo como un solo hombre trabajando. Se ve al pueblo de Dios como un todo o como un solo hombre. No solamente los líderes destacados fueron vitales para lograr los propósitos redentores de Dios en el libro de Esdras, de Nehemías, sino todo el pueblo, líderes y el pueblo unidos como un todo. Y eso nos hace ver claramente que no solamente los responsables directos que Dios llamó, es decir, Zorobabel, Esdras y Nehemías, eran los responsables de reconstruir el templo, de reconstruir las murallas, de reconstruir las murallas de protección de la ciudad de Jerusalén, de Esdras de traer una reforma a la ley de Dios, sino que todo el pueblo juntamente con ellos eran responsables de esa obra. Y este es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Las obras que están escritas en Esdras y Nehemías se destacaron por la dedicación de estos hombres, el trabajo firme, y ellos son un ejemplo para nosotros de amor y compromiso con Dios y con su pueblo. Y para nosotros es un importante modelo que nos brinda una enseñanza que puede contribuir a que nosotros podamos tener un ministerio transformador entre liderazgo e iglesia. Y esa es una de las causas por las cuales escogimos este libro, Esdras y Nehemías. Esa es una de las causas que nosotros buscamos predicar expositivamente este par de libros, porque nosotros necesitamos tener un conocimiento más profundo de lo que implica servir a Dios, el compromiso de servir a Dios, el compromiso tanto de líderes como también de servidores voluntarios. Mira cómo dice el capítulo ahí en Esdras, creo que ya lo leí, el capítulo 3, donde el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén cuando echaron los cimientos del altar, todos reunidos como un solo hombre. Y lo último que encontramos en Esdras, Cristo en Esdras. Bueno, no hay profecías mesánicas directas en Esdras, no hay ninguna profecía directa mesiánica en Esdras, ni tampoco hay referencias del libro de Esdras en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros podemos ver que los líderes del pueblo son considerados como una luz anticipadora del esperado líder siervo del pueblo de Dios, que es Jesucristo. Y también la narrativa que está centrada en el templo, en la reconstrucción del templo, también anticipa la persona y la obra de Cristo, quien llega a ser ese templo. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 2, Juan 2, 19, 22. Del 18, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió,
destruyan este templo y en 3 días os levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesucristo es el templo, ¿verdad? Pero el templo también, en la reconstrucción del templo en Esdras también anticipa esta realidad espiritual de que la iglesia es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. En 2 de Corintios 6:16, 2 de Corintios 6:16 dice, porque nosotros somos templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La realidad de la construcción del templo en Esdras anticipa la realidad espiritual de que Cristo es el templo, pero que también nosotros como su iglesia somos su templo donde Dios habita en nosotros y entre nosotros. Y podemos también encontrar un modelo de Cristo en Esdras, porque así como Esdras habló con autoridad y enseñó con autoridad las escrituras, Cristo lo hizo también, pero con una mayor y excelente autoridad. Podemos ver a Cristo que enseñaba con autoridad. Conclusión, hermanos. Este libro nos va a enseñar que por oscuras que sean las cosas, Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Ningún obstáculo, por poderoso o amenazador que sea, no es demasiado grave para Dios. Aunque los reyes poderosos y tiranos sean hostiles, oprimen al pueblo de Dios, nada, absolutamente nada sucede sin la superintendencia de Dios. Dios está a cargo. Y el pueblo de Dios durante esos 70 años pasó o fue objeto de humillaciones de parte de sus captores. El Salmo 137, que vale la pena leerlo, el Salmo 137, para que nosotros veamos lo que ellos enfrentaron durante su cautividad. Lamento de los cautivos, el título de este salmo dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. ¿Te das cuenta lo que ellos enfrentaron por sus captores? También, aunque ellos eran cautivos, ¿verdad? Se les permitió ser libres de alguna manera, se les permitió vivir en comunidad, dedicarse a la agricultura, administrar ciertos negocios, construir casas, ganarse la vida en diversas formas. Sin embargo, la esperanza del retorno a Jerusalén nunca murió en ellos. Nunca murió en ellos, estuvo presente. Se negaron a aceptar la realidad de que el exilio fuera definitivo. Ellos dijeron, estamos pasando simplemente por una experiencia transitoria, Dios va a obrar.
El libro de Esdras entonces, amados hermanos, nos lleva por un viaje de 80 años de historia del pueblo de Israel. 80 años de historia que lleva a Israel de la oscuridad a la luz, del exilio a la libertad, a una historia de nuevos comienzos, de una reforma de avivamiento, de adoración corporativa y un retorno a la obediencia de la palabra de Dios. Como dije al inicio, mi oración, hermanos, es que CGR experimente con estos dos libros un nuevo comienzo, un avivamiento, una nueva pasión por la presencia de Dios, un avivamiento en su adoración y en su fervor y obediencia por la palabra de Dios. Esperamos que por la soberanía y la providencia de Dios, Él use estos dos libros, Esdras y Nehemías, para seguir arraigándonos en el Evangelio. Pero quiero terminar con lo siguiente. El verdadero glorioso retorno del exilio, en el que también nosotros nos encontramos en este mundo pasajero, el verdadero glorioso retorno del exilio ocurrirá cuando Cristo, nuestro Salvador, regrese por los suyos y estemos con Él para siempre. Eso es lo que dice Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. En ese día, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, todos nosotros seremos rescatados de este exilio y seremos rescatados aún de la esclavitud del pecado, que aunque seamos redimidos, aún está en nosotros para vivir en una libertad gloriosa por siempre en la presencia de Dios. Póngase de pie, amado hermano. Sé que una enseñanza de una introducción a un libro quizás no llama mucho la atención, pero simplemente es la antesala de todo lo que Dios va a hacer durante la predicación de estos dos libros, que esperamos que el Señor los use, como he mencionado, para arraigarnos en el Evangelio, que muchos o algunos de los que estemos aquí necesitamos un nuevo comienzo, una nueva pasión por la presencia de Dios, una nueva reforma a la palabra de Dios en nuestros corazones y una fresca obediencia a su palabra.